Quería compartir en esta mañana, ya que estamos comenzando este año 2022, y seguramente lo que el Señor nos trae mucho han escuchado, pero me pareció correcto, ya que comenzamos este año, poder abrazar estas 5 bases fundamentales del crecimiento. Y había una duda en lo que quería compartir y cuando en mi vida hay dudas, pido consejo. ¿Cuántos piden consejos de los que están acá? ¿Cuántos son de pedir consejos? Esa es la primera parte. La segunda parte es, cuando te den el consejo, ¿obedeces el consejo o haces lo que te gusta porque el consejo que vino no es muy agradable? A veces tendemos a pedir consejos y como los consejos no son muy gratos a nuestros oídos, terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Pero bueno, pedí consejo y me sujeté. Amén, hermanos. Estas 5 bases del crecimiento espiritual, dice que la primera es la lectura de la palabra, la oración, la segunda. La tercera es la comunión con el cuerpo de Cristo. La cuarta es testificar de lo que yo hago, de lo que yo vivo. Y la quinta y última es la obediencia. Y como a veces tenemos por tendencia, como es la última, no es que sea la menos importante, sino que en el transcurso que vayamos escuchando lo que el Señor quiere hablarnos, nos vamos a dar cuenta que es la más importante. Amén. El propósito de Dios es que todos alcancemos la madurez espiritual en Cristo Jesús. Esto lo encontramos en el libro de Efesios, para los que anotan. Está en el capítulo 4, versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el propósito de nuestro Señor Jesús, que todos lleguemos a esta espiritualidad madura, a esta estatura de la plenitud de Cristo. Al haber recibido a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador, es el comienzo de esta vida. Está claro que nosotros no vivimos una religión, sino que hemos aceptado una forma de vida. Amén, hermanos. Y como hemos aceptado a este Cristo como Señor y Salvador, damos comienzo a esta vida llena del Señor. Paralelamente vivimos una vida con un cuerpo físico que este cuerpo necesita alimentarse, necesita el descanso, porque por momentos estamos cansados, necesita, porque es bueno, y hoy no hay ningún médico que certifique lo que voy a decir, alguna actividad física, que es buena la actividad física, todo esto se requiere en nuestra vida. Ahora, paralelamente venimos hablando de una vida espiritual. Se requieren otros condimentos, que son estos, los que vamos a ver ahora, que es la lectura de la palabra, la oración, la comunión, la testificación y la obediencia. Estos son los más importantes que tenemos que tener y en este comienzo de año poder abrazarlos y que nos acompañen durante toda nuestra vida, no solamente en este año. Dice, la primera base es la lectura de la palabra. ¿Por qué debemos leer la palabra? Porque es nuestro sustento. Esta es la palabra, es el pan de vida que Dios nos dio. Este es nuestro alimento diario. Nosotros no dejaríamos de estar alimentándonos una semana seguida. Si estaríamos dejando de alimentarnos por una semana seguida, las consecuencias serían muy graves. En el caso espiritual pasa lo mismo.
Si nosotros no tenemos esta comida diaria espiritualmente, que es la palabra que nos dejó el Señor, así estaríamos también teniendo serios problemas espiritualmente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y que permanece para siempre. Me encanta el pasaje que habla en Primera de Pedro, capítulo 2, haciendo referencia a la palabra del Señor. Dice, desead. Acá hay alguien que anhela algo. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Imagínate este niño deseando alimentarse, deseando comer. Las que son madres y los que son padres pueden imaginarse este relato que estoy haciendo, este niño que está con hambre, deseando esta leche, a llanto, a gritos. Es de esta forma que nosotros debemos desear la palabra del Señor. Desead la palabra del Señor. No dejar pasar días para leerla, sino que sea nuestro alimento diario, nuestro alimento que tenemos presente todos los días. Amén, hermanos. ¿Y por qué es importante también tener este alimento? Dice, para que podamos leer la palabra, dice que en Juan, capítulo 8, versículo 31, nos afirma una verdad para ser verdaderos discípulos. ¿Qué encontramos en la palabra? Dice Juan, capítulo 8, versículo 31, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En la palabra encontramos lo que Dios quiere con nosotros. Leyendo la palabra, vemos cuál es el propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Juan, capítulo 5, versículo 39, para conocer a Cristo a través de ella. A través de leer esta palabra, conocemos a Jesús. Escudriñad las Escrituras, dice la palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este alimento que nos provee el Señor, también encontramos a Jesús, que dan testimonios de Él. Fíjense qué importante que es leer la palabra, qué importante es alimentarnos, porque conocemos, si hemos dicho que adoptamos esta forma de vida, tenemos que saber cómo ha vivido esta persona, que es Jesús, y en ella encontramos testimonio de Él, a través de la palabra. Sigo en Juan capítulo 8, versículo 32, dice, para ser libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Fíjense los pasajes que estamos tocando, qué importante es conocer la palabra. Si yo no conozco la palabra, no conozco la verdad. Porque dice, conoceréis la verdad que está en la palabra y la verdad me hará libre. Leyendo las Escrituras, buscando, escudriñando las Escrituras. Y hay un deber en el cual nosotros tenemos respecto a la palabra de Dios, que está en el libro de Colosenses, está en el capítulo 3, para los que anotan, versículo 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué tremendo. La palabra del Señor more en abundancia en nuestras vidas. Que more en abundancia. Y para que algo more en abundancia, necesito estar lleno de eso, que es lo que está abundando en mi corazón. Si yo quiero que la palabra more en abundancia, necesito tener mi alimento espiritual diariamente conmigo, alimentarme
día tras día de la palabra del Señor, para que esta palabra pueda morar en abundancia en mí. Y hay una consecuencia también de leer la palabra. Dice en Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y yo pensaba, cuando habla y dice y usa la palabra obrero, me imaginaba un obrero con una herramienta. Y si este obrero sabe usar esta herramienta, la va a usar bien. La va a usar bien este obrero. Por eso, en el libro de Timoteo, encontramos que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y si se presenta a Dios aprobado es porque conoce la palabra. Entendemos que conoce la palabra, por eso se presenta aprobado. Y sigue el pasaje diciendo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La pone en práctica, la usa bien. Y si la usa bien es porque la conoce, es porque la lee, es porque se alimenta, es porque entendió que es el sustento diario para nuestra vida espiritual. Cuando nosotros entendemos que somos seres espirituales, no podemos dejar de leer la palabra. Amén, hermanos. Y hay otra consecuencia que encontramos a través de leer la palabra, que lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, ¿qué hace la palabra en nuestras vidas? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Conocer la palabra, alimentarnos de la palabra, nos van a hacer sabios y nos van a dar la salvación por la fe en Cristo Jesús. Este es el primer punto de estas 5 bases, la lectura, la importancia de la lectura. Y quiero añadir algo, si bien hay muchos libros que nos han recomendado, son muy buenos, no dejemos nunca o no suplantemos la lectura de libros muy edificantes para nuestras vidas por la palabra del Señor. Debemos tener primero la Biblia, sumarles algunos libros que han sido de tremenda bendición en nuestras vidas. Pero no cometamos este error de dejar la palabra de lado y decir, no, yo total leo libros, me ayudo, me hacen bien, gloria a Dios. Pero nuestro alimento principal es la palabra del Señor. Amén. El segundo punto es la oración. Tremenda práctica de conversar y compartir todo con Dios. No hay nada que pueda suplantar este segundo punto, que es mi oración, mi tiempo con Dios. El tiempo que yo aparto para hablar con Él, para orar, para presentarles mis cargas, para abrir mi corazón. Esto no puede ser suplantado con nada. No puede ser suplantado, no, yo en el tiempo de oración escucho alabanza. Está bien, yo no digo que está mal escuchar alabanzas, poner música cristiana, pero el tiempo de la oración es un tiempo de intimidad con Dios. Es un tiempo que, como Padre, Él nos espera día tras día para conversar con Él, para que nosotros podamos abrir nuestro corazón con Él, por más que Él lo sepa todo, ¿no es cierto? Por más que Él lo sepa todo. Necesitamos estar nuestro tiempo de oración, y esto no puede ser reemplazado por nada.
Mediante la oración recibimos la fortaleza para vencer los problemas, situaciones que afrontar, decisiones que tomar. En la oración recibimos consejo también de parte de Dios. Nuestro tiempo de comunión con Él, nosotros hablando y Él también, hablándonos a nosotros, dirigiéndonos allí en la intimidad, sabiendo cuáles son las decisiones que tenemos que tomar cuando vamos a Él con alguna necesidad o alguna situación en la cual nos tiene mal. Es el momento en el cual nuestro corazón se abre y dejamos que Él nos conduzca. Frecuentemente los fracasos y problemas de carácter se explican por la ausencia de la oración. Qué importante esto. Allí es donde también recibimos la exhortación de parte de Dios. Donde nosotros, estando con Él, ¿cuáles son nuestros problemas? Acá habla de una palabra muy fuerte que es la de carácter. Debemos ser transformados. Dice el Señor que Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y a veces creemos que porque somos descendientes de... No, yo tengo unos descendientes que son italianos, ¿viste? Y soy así, el italiano es fuerte, no sé, se lleva todo por delante. No es así. O yo soy así, mi papá era así y yo como soy, lo heredité de mi papá, lo recibí de él. Esto no es así. La palabra no dice esto. La palabra dice que fuimos creados conforme a Él, a imagen y semejanza. Fuiste creado igual que Él. Así que en esta intimidad, en esta oración, si hay rasgos de carácter, yo hago este ejercicio, yo me pongo al Señor Jesús y no somos muy parecidos. Hay algo que está mal y ese soy yo. Y bueno, y en esa intimidad trato de que el Señor trate conmigo. Hay cosas más fuertes que el Señor tiene que seguir tratando, cosas que yo tengo que dejar. Hay cosas que me cuestan más, otras me cuestan menos. Pero el carácter tiene que ser un carácter igual que el de Cristo. Yo no puedo tomarme de esto y decir, no, yo soy así porque la vida me llevó a ser así. No, eso es una mentira que te pone Satanás. En nuestra intimidad con Él, busquemos parecernos a Él. Abramos nuestro corazón. Y vemos que a raíz de esta falta de oración, hay muchos problemas de carácter. En los tiempos en que se nos hace más difícil orar, deberíamos hacerlo con más vigor. Seguramente a todos nos pudo haber pasado algo similar. En los momentos más difíciles, más angustiantes, es donde más nos cuesta. Pero es donde más nos tenemos que esforzar, donde más tenemos que buscar del Señor. Estela nos alentaba hoy a que en los momentos que no podamos orar, el Señor va a poner alabanza en nuestra boca y poder bendecir su nombre a través de la oración. Y no sé si le ha pasado, pero a mí muchas veces me pasó que a través de una alabanza me estaba dando cuenta que estaba orando al Señor. A través de una alabanza, varias partecitas de esta oración que estaba elevando el Señor, me daba cuenta, el Espíritu me estaba mostrando que era una oración hacia Él. En los tiempos más difíciles es donde más tenemos que esforzarnos para ir a su presencia. Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De esto estábamos hablando. La carne es débil. Nunca va a querer hacer nada
que sea grato delante de Dios. El Espíritu está siempre dispuesto. Seamos conducidos por el Espíritu. Seamos guiados. Seamos sensibles a la voz del Espíritu. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, encontramos versículo 17, dice, orad sin cesar. Y busqué varias versiones. Una dice, oren en todo momento. Otra dice, nunca dejen de orar. Orad constantemente. Así que debemos estar orando continuamente, sin dejar de orar, sin dejar de buscar al Señor. El privilegio de orar. Satanás se ríe de nuestros afanes y se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando ve de rodilla al más débil de los santos. Qué tremendo. Cuánta necesidad hay de nosotros de estar buscando en oración al Señor. Una vida de oración, una vida de entrega al Señor. Es el segundo punto que tenemos en estas 5 bases fundamentales para nuestro crecimiento. La oración. Dice que Satanás se ríe, pero tiembla cuando nos ve orando, dependiendo del Señor. La oración es depender de Dios, depender del Señor. La oración tiene poder. La oración mueve la mano de Dios. En la oración vidas son ganadas para Cristo. Y a través de la oración también encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 20, una oración de gratitud. Porque si bien hay necesidades y nos acercamos al Señor, porque Él nos pide que nos acerquemos y que le pidamos, pero también nos acercamos con gratitud, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta también tiene que ser un motivo de acercamiento, un motivo en la oración. La gratitud. La gratitud tiene que estar delante de nosotros, ser agradecidos. La primera canción que cantábamos hablaba de la bendición del Señor, de que no nos hace faltar nada. Y realmente creo que la mayor bendición es su presencia en nuestras vidas. El que Él nos haya adoptado como hijos. Tener esta enorme bendición de caminar a su lado. Este es el segundo punto, hermano, la oración. Habíamos dicho que el primer punto era la lectura de la palabra. El segundo era la oración. El tercer punto es la comunión. Pasar tiempo con el cuerpo de Cristo. La comunión es compartir con la familia de la fe. Es pasar tiempo y realizar actividades con otros que aman a Cristo. Es pasar tiempo evangelizando, proclamando el reino, disfrutando tardes, festejando. Se me viene ahora en la cabeza el Día del Niño, juntos, como cuerpo de Cristo. Ahí está la comunión. Y me encanta esta frase, esta expresión, los cristianos como brasas de fuego. Ardemos cuando estamos juntos. El fuego no se apaga cuando esta brasa, este carbón encendido, está todo junto. Dice que así es esta comunión. Al estar todos juntos, arde. Pero cuando estamos separados, el fuego del entusiasmo desaparece. Cuando estamos separados y no compartimos esta comunión, este fuego desaparece. Me aparto del compañerismo, me aparto de la comunión. Por eso es tan importante
la comunión con el cuerpo de Cristo. El compañerismo es vital para el crecimiento del cristiano. Por esa razón, la relación con la iglesia es importante. Hebreos, capítulo 10, versículo 23 al 25, dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense qué importante que es la comunión. Qué bueno que es estar juntos, porque al estar juntos, cuando alguien falta, nos damos cuenta. Y ahí rápido, diligente, llamamos, le mandamos un mensajito, cómo está, si le pasó algo, si tiene alguna necesidad. Este es el compañerismo. Fíjense qué importante que es la comunión. Y qué bueno que es, no solamente pase los domingos solos, es los 7 días a la semana que tengamos esta comunión. Seguramente algunos tendrán más comunión que con otros por diferentes lugares donde viven, queda tras mano. Pero qué bueno es tener este sentir, esta tercer base para el crecimiento, la comunión con el cuerpo de Cristo. El libro de Hechos nos enseña en el capítulo 2, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué importante es asistir al grupo casero, al grupo familiar. Qué importante. A veces tendemos a reemplazar esto porque tengo trabajo, porque tengo otras ocupaciones, pero ahí también se da la comunión. Compartimos una palabra, la doctrina, dice la palabra, la doctrina de los apóstoles. Es el tiempo donde uno también se puede sentir un poquito más distendido para hacer alguna pregunta. Pero qué interesante es el tiempo de comunión, tenerlo en nuestro corazón como algo vital para el crecimiento de nosotros, para el crecimiento también del cuerpo de Cristo. Y el resultado de esta comunión podemos verlo en el Salmo 133, para recibir bendición de Dios. Cuando estamos juntos, los hermanos en armonía, ahí es donde el Señor bendice. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: porque pertenecemos a la familia de la fe. Porque pertenecemos. Alguno te puede preguntar, ¿tanto hace falta que estemos juntos? Sí, porque pertenecemos a una familia de la fe. Por eso es importante la comunión con el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:20 dice: porque somos un cuerpo y el cuerpo necesita estar junto. Sofonías capítulo 3, versículo 17 dice: porque Dios se goza en medio de los suyos. Primera de Corintios 12 habla y dice: como un medio indispensable para el desarrollo de los dones. Fíjense qué importante que es la comunión con el cuerpo de Cristo. Qué importante que es. Si pasamos el 90% del tiempo con no cristianos y el 10% con cristianos, ¿cuál va a ser el grupo que va a influenciar más sobre nuestras vidas? La respuesta es muy obvia. Por eso la importancia, y permítanme que sea reiterativo con esta afirmación, la importancia de tener comunión con el cuerpo de Cristo, con la familia de la fe, con los hermanos. Si nosotros decidimos pasar más tiempo con personas que no conocen del Señor, de a poquito van a influenciar sobre nuestras vidas.
Decidamos pasar tiempo con el cuerpo de Cristo, con el hermano. Dice que hay dos climas muy importantes en esta comunión. Uno es el clima indispensable para la comunión con el cuerpo de Cristo. Lo encontramos en Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Este es el clima indispensable para la comunión con el cuerpo de Cristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el clima indispensable para estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Después ahí está la comunión imposible, que deberíamos tener cuidado. No sé si la palabra es imposible, pero deberíamos tener cuidado. Y la encontramos en 2 Corintios, capítulo 6, quiero leerlo, capítulo 6, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. 2 Corintios, capítulo 6, del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta es la comunión que no deberíamos tener, con lo que Dios reprueba y rechaza. No deberíamos anhelar tener comunión. No estoy diciendo que no deberíamos juntarnos. Hay una frase de Hugo, de Francesco, que dice que podemos, disculpen la expresión, podemos nadar en el agua podrida, no beber de ella. Esto es lo mismo. Deberíamos estar para hacer luz, para mostrarle a Cristo a través de nuestras buenas obras. No tener comunión con ellos. Esta es la comunión que Dios reprueba, que no acepta. En Santiago habla y conceptúa Dios este tipo de alianza y dice que la amistad con el mundo es enemistad con nosotros. Y amistad habla cuando hay un compañerismo, cuando hay cosas que uno empieza a compartir. Esta amistad Dios reprueba de parte de sus hijos hacia el mundo. Estas son la comunión que Dios no nos permite porque nos ama, porque nos cuida, porque nos protege, y a través de esta enseñanza nos está diciendo que no es bueno para nosotros. Por eso la importancia de la comunión con el cuerpo de Cristo, con la familia de la fe, con mi hermano, pasar tiempo juntos. Y en Romanos 8, versículo 7, Romanos 8, versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ni tampoco pueden. Tengamos cuidado
cuáles son nuestras amistades. Que este sentir de Cristo que pone en esta mañana de poder tener comunión con el cuerpo de Cristo, con mi hermano, podamos llevarlo adelante, podamos vivirlo, podamos practicarlo. Y si hay que hacer algunos arreglos, si hay que hacer o mirar hacia adentro cuáles son mis amistades hoy, hagámoslo. Abracemos esta tercer base que es la comunión. El cuarto punto es testificar. Testificar de lo que recibo, testificar de lo que vivo. Un testigo es una persona que dice lo que ha visto y oído y comparte su experiencia personal. Cualquiera que tiene una relación vital con Cristo puede ser un testigo fiel. Cualquiera que tiene una relación vital con el Señor puede ser un testigo. Puede hablar de lo que ha vivido, puede contar de lo que el Señor ha hecho. Es una experiencia personal. El testigo es el que vio, el que vivió y puede bendecir a otros. Una vida dinámica es contagiosa. Esta vida que el Señor nos provee es contagiosa. El testigo es alguien que siempre está ahí, atento. Dice, testificar de quién es Jesús, qué ha hecho Él en nuestra vida. Estuvimos hace unos días con Juancito, con Adri, visitando a los abuelitos de Ailén, y la verdad que fue algo maravilloso, de Ailén y de Fede Ramos. Fue algo maravilloso, hablábamos con Juan hoy en la mañana y fue tremendo el mover del Señor. Personas que, según Ailén, no querían saber nada con el Señor. Y bueno, el Señor hace como Él quiere. Y fue algo maravilloso. Los dos se han entregado al Señor, se han quebrantado. Y yo a mi esposa le decía, creo que en el mismo día o el día siguiente, hay gozo en mi corazón por ver estas dos almas que se han entregado al Señor. Cómo han recibido, cómo han estado pendientes de lo que uno podía llegar a compartir o no, sabiendo que era el Señor a través de nosotros. Porque es necesario que entendamos que somos instrumento de Él y Él, en su misericordia y gracia, nos usa cuando Él quiere. Pero digo, este cuarto punto, testificar de quién es Jesús, de lo que está haciendo, de lo que hace en nosotros, día tras día. No callarnos, sino poder hablar, poder bendecir a otros, con lo que nosotros vemos también, que hace en nuestros hermanos. El cuarto punto es testificar, no quedarnos callados, hablar de lo que es Jesús para nuestras vidas. Y esto habla de un enamoramiento. Esto habla de un fuego encendido en nuestras vidas. Habla de una pasión. Habla de que hay algo que en nosotros está tan encendido que necesita salir. Necesitamos dar a conocer a este Jesús. Y el quinto punto, y como hablábamos al principio, no porque sea el último, sea el menos indispensable, sino que acá vemos que en estos 5 puntos es el que más necesitamos, que es la obediencia. Dice, la verdadera muestra de amor por Cristo es la obediencia, es obedecer a lo que Él nos mandó, en lo que Él nos pide, en lo que nos enseña.
Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, si tomamos este pasaje que está en el libro de Juan, dice que si nosotros le amamos a Jesús, tenemos que cumplir sus mandamientos. Esa es la muestra que Él tiene de nosotros, si somos obedientes. Si somos obedientes a lo que nos pide, si guardamos sus mandamientos, si lo ponemos en práctica, si vivimos conforme a lo que Él nos enseña día tras día. Esto es una muestra de amor, dice, porque obedecemos su palabra. La clave para el crecimiento en la vida cristiana es una obediencia completa y espontánea a la voluntad de Dios. A veces, esto lo hemos aprendido también, a veces queremos cuestionar cosas que Dios nos muestra. A veces cuestionamos situaciones que tenemos que afrontar. Y sabemos que toda situación, como dice la palabra, si le amamos a Dios, nos va a ayudar a bien. Todo. Eso es lo que dice la palabra. Es la obediencia completa y espontánea a la voluntad de Dios. De nada sirve conocer las bases fundamentales del crecimiento si no las aplicamos a nuestras vidas. Por esto la obediencia es una ley básica en el crecimiento cristiano. Desobedecer al que más nos ama y sabe qué es lo mejor para nuestras vidas es la más grande insensatez que podemos cometer. Recibir estas enseñanzas de parte del Señor y no ponerla en práctica es lo que dice acá. La persona que más te ama te va a enseñar, te va a ayudar, te va a corregir, te va a exhortar, te va a alentar. Y es algo que no podemos permitir no obedecer. La palabra es clara, ¿no es cierto? Y dice que ninguna corrección en el presente es bueno, pero después da su fruto, si somos obedientes. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Se complace Jehová de que yo venga y mi ofrenda sea limpiar todo el salón, poner las sillas. ¿Se complace Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Todos los sacrificios que podemos hacer, todas las ayudas que podemos dar, dice la palabra del Señor, que nada es mejor que obedecer la palabra de Él. Podemos hallar gracia delante de Dios haciendo estos trabajos que como congregación necesitamos. Pero si dejamos de desobedecer lo que Dios nos pide, todo lo que hagamos no es grato delante de Él. Él habla que la mayor demostración y muestra de amor que puede recibir de cada uno de nosotros es la obediencia. Y esto nos va a ayudar a que estas 4 bases que están anteriormente a la última traigan su fruto. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice: porque fuimos llamados para eso, para obedecer. Fuimos llamados a obedecer. Hebreos 11:8 dice: porque la obediencia hace efectiva
a la fe. Hebreos 5:9, porque la salvación eterna es patrimonio de los que le obedecen. Cuán importante es este quinto punto de la obediencia. En Romanos capítulo 1, versículo 15, porque somos responsables de promover la obediencia a la fe. Y te lo quiero leer. Romanos capítulo 1, versículo 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Amén, hermanos. Es importantísimo la obediencia. Sin este quinto punto, sin esta quinta base, no vamos a poder llevar adelante las 4 que hemos hablado al principio, que primero es la lectura, segundo la oración, tercero la comunión y la cuarta, testificar de lo que yo vivo con el Señor. La 5 es la obediencia, obedecer al Señor en todo. Las 2 primeras bases se refieren a nuestra relación vertical con el Señor, porque habla de la lectura y de la oración. La tercera y la cuarta dice que es con el cuerpo de Cristo, la comunión y testificar. Dice, y la obediencia es el catalizador para el crecimiento rápido. Conforme obedezca a Cristo en referencia a estas 5 bases, experimentaremos gozo, paz, compañerismo, creciente con el Señor Jesucristo, y se desarrollará intensamente nuestra vida cristiana. Amén, hermanos. Esto es una recomendación de parte del Señor. Es una forma de vida la cual hemos adoptado. Y abracémosla en este comienzo de año para que nos acompañe por toda nuestra vida. Seguramente sabían todo de esto, de estas 5 bases. Es para reforzar nuestra vida, verdades que hemos recibido y no dejarla pasar de largo. Tener nuestro tiempo de lectura, nuestra vida de oración, la comunión importante que el Señor nos marca, nos enseña con el cuerpo de Cristo, testificar de este Jesús que nos amó, que se entregó por nuestros pecados, que pagó el precio nuestro, y obedecer al Señor. La mayor demostración hacia Él en nuestra obediencia. Amén, hermano. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te agradecemos en esta mañana y queremos tu ayuda, Padre. Queremos tu ayuda para poner estas 5 bases sobre nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Esta forma de vida que nos viniste a mostrar. La importancia de alimentarnos con tu palabra. Nuestro alimento, nuestro sustento diario, Señor. Somos seres espirituales. Nos alimentamos, Señor, del pan. Vos dijiste, Señor, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que salga de tu boca. Por eso queremos alimentarnos con tu palabra día tras día. Tener nuestra relación contigo en oración. Compartir tiempos de comunión con la familia de la fe, nuestros hermanos en Cristo, tu cuerpo, Señor, unidos como brasas de fuego, Padre. Gracias. Gracias por hacernos partícipes, Señor, de tu cuerpo. Señor, y poder testificar de vos, Señor, de lo que has hecho, de lo que estás haciendo y de lo que harás, Padre. Y por último, Señor, nuestra mayor demostración de amor es obedecer por completo, Señor, y espontáneamente a lo que nos pedís día tras día, Padre. Bendecinos, Señor, en este día. Llenanos con tu presencia una vez más, Señor. Renovanos en el Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Y que estas 5 bases, en esta mañana, Señor, las abrazamos, Señor, para
que moren en nuestro corazón y que nos acompañen todo este año, Señor, y lo que restan de nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.